Una madre abandonada, sin hogar, interrumpió una reunión de negocios en un hotel de lujo. Nadie imaginó lo que sucedería cuando habló alemán con total fluidez. Al día siguiente, un millonario no pudo sacarla de su mente y decidió cambiar su destino y el de ella para siempre. ¡Qué alegría verte aquí! Se nota tu gran corazón. Cuéntame desde dónde nos ves. Deja tu like, suscríbete y vamos al comienzo. La lluvia caía con una furia constante, golpeando el pavimento con una cadencia triste, como si el cielo estuviera llorando por las historias no contadas que vagaban invisibles por la ciudad. En medio del aguacero, una figura encorvada avanzaba lentamente por la acera empapada. Era una mujer mayor, descalza, con los pies marcados por el asfalto y el tiempo, empujando un viejo carrito de supermercado cubierto por bolsas rotas, trapos deshilachados y libros mojados cuyos títulos apenas se podían leer. Su cabello blanco se pegaba a su frente, enmarañado por el viento, y cada paso parecía arrastrar no solo su cuerpo cansado, sino también una vida entera de recuerdos enterrados. Aunque la tormenta parecía empujar a todos a refugiarse, ella seguía avanzando con una calma extraña, como si estuviera acostumbrada a esa soledad, como si la lluvia no fuera su enemiga, sino su única compañía fiel. Frente a una esquina, iluminada, los vidrios empañados de un restaurante de comida rápida reflejaban una escena cálida que no le pertenecía. Gente comía, reía, sacudía paraguas, se secaba las manos con servilletas limpias. Ella se detuvo por un instante, no para pedir nada, sino solo para observar, tal vez para recordar. Dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse al calor que veía del otro lado del cristal, pero antes de poder hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Un guardia de seguridad con chaqueta negra salió con determinación. Le gritó que no podía estar allí, que se fuera, que no espantara a los clientes. Ella no respondió con enojo ni con súplica. Bajó ligeramente la cabeza, con una resignación que dolía más que cualquier palabra, y empujó su carrito hacia la lluvia sin pronunciar palabra. El guardia murmuró algo entre dientes y volvió a entrar, cerrando la puerta con un golpe seco que sonó como un juicio final. Con manos temblorosas, la mujer buscó una bolsa plástica medio rota y la colocó sobre su cabeza. No protegía mucho, pero al menos le daba la sensación de refugio. Se sentó un momento junto a una pared, bajo el toldo de una tienda cerrada, y sacó uno de sus libros mojados. Lo abrió con cuidado, como si estuviera tocando a un viejo amigo, y comenzó a leer en voz baja palabras en alemán que pocos entenderían. No lo hacía por mostrar, ni por evadir la realidad, sino porque esas palabras eran todo lo que le quedaba de su mundo. Las letras borrosas aún vivían en su memoria, y mientras las pronunciaba sus ojos se llenaban de algo que no era tristeza ni nostalgia, sino una forma silenciosa de resistencia. Las personas que pasaban apenas la miraban. Algunos cruzaban la calle para no tener que verla. Otros fingían que hablaban por teléfono o simplemente bajaban la cabeza. Para todos, ella era solo otra sombra más entre muchas, una presencia que no merecía atención. Pero si alguien se hubiera detenido por un instante, si hubiera mirado con los ojos del corazón, habría visto algo en esa mujer que no encajaba con su apariencia de indigente. Había una postura, una manera de sostener el libro, una firmeza en sus movimientos que hablaba de otra vida, de otro tiempo. Era como si su dignidad se negara a morir, aunque el mundo la hubiera olvidado por completo. Pasó un coche salpicando agua sucia que alcanzó su falda, pero ella ni se inmutó. Siguió leyendo como si nada más importara. El viento le arrancó una hoja del libro y ella se levantó de golpe, persiguiéndola por la acera. Cuando por fin la atrapó, la secó con sus propias manos y la besó suavemente, como si fuera una reliquia. Volvió a su carrito y colocó la hoja en una bolsa más seca, donde guardaba otras cosas importantes: una fotografía vieja, una carta arrugada, un pañuelo bordado. Cada objeto tenía su historia, y aunque nadie los veía, para ella eran su museo personal, el testimonio silencioso de que había vivido, amado, perdido y resistido. Una pareja joven pasó frente a ella. El hombre dijo que qué pena,
que ojalá el gobierno hiciera algo. Y la mujer respondió que esas personas a veces elegían vivir así, que no se podía hacer nada. Ella los escuchó, pero no reaccionó. Sabía que su historia no cabía en los estereotipos. No era drogadicta, no era violenta, no había perdido la cabeza. Lo que había perdido era la fe en quienes más amaba, y eso no se ve en los ojos, se ve en el silencio con el que uno aprende a caminar por la vida. De pronto, una niña pequeña que caminaba con su madre se soltó de la mano y se acercó a ella. Le preguntó si estaba leyendo un cuento. Gertrudis, porque así se llamaba. La mujer le respondió diciendo que sí, que era un cuento antiguo sobre un hombre que buscaba su hogar y lo encontraba donde menos lo esperaba. La madre vino corriendo, tomó a la niña con fuerza y se la llevó sin agradecer ni mirar atrás. Gertrudis volvió a sentarse, pero esta vez con una sonrisa breve en los labios. Durante un segundo, alguien la había escuchado, y eso bastaba para seguir ese día. La noche llegó sin avisar y con ella el frío más agudo que nunca. Ella tomó una cobija rota y se recostó en la esquina más seca que pudo encontrar. Cerró los ojos y recordó un aula, una pizarra, alumnos con cuadernos abiertos, una bandera alemana colgando detrás. Recordó su voz firme enseñando declinaciones, explicando con pasión lo que para otros eran solo reglas. También recordó una mesa familiar, un hijo adolescente, una promesa de futuro. Y luego recordó la traición, el despojo, la decisión de callar, porque a veces uno prefiere perderlo todo antes que suplicar. Nadie sabía que esa mujer que dormía en la acera había sido madre, profesora, intérprete en una embajada. Nadie sabía que hablaba 4 idiomas, que había publicado un artículo en una revista académica en Berlín, que una vez recibió una carta de agradecimiento firmada por un embajador. Todo eso estaba ahora escondido bajo la piel curtida por el sol y la soledad, bajo la ropa raída que nadie se atrevía a tocar. Pero lo más valioso seguía intacto: su mente, su dignidad, su capacidad de soñar. Y esa noche, mientras la ciudad dormía y la lluvia seguía cayendo como una canción triste, una promesa invisible se sembró en el aire, porque pronto, muy pronto, esa mujer hablaría. Y cuando lo hiciera, el mundo dejaría de ignorarla, aunque fuera por un instante, aunque solo fuera una frase. Las puertas giratorias del hotel giraban sin pausa mientras una corriente de aire cálido y perfumado envolvía a los huéspedes que entraban con maletas relucientes y ropas secas. En medio de ellos, casi imperceptible, una figura anciana avanzaba con pasos lentos y medidos. Gertrudis empujaba su carrito con ambas manos. El metal oxidado chirriaba suavemente, contrastando con la música instrumental suave que llenaba el lobby. Su ropa seguía húmeda por la lluvia de la noche anterior, y un hilo de agua goteaba desde el borde de su bufanda vieja. Fingía mirar los cuadros en las paredes como si fuera una turista perdida. Sabía cómo moverse sin levantar sospechas, cómo pasar desapercibida en espacios donde su presencia no era bienvenida. En realidad, buscaba solamente un poco de calor, un rincón seco donde pudiera sentarse unos minutos y secar los libros que llevaba con tanto cuidado. Se detuvo junto a una columna, fingiendo leer un folleto turístico que colgaba de una repisa de mármol. Sus ojos se alzaron hacia los ventanales, y por un instante pareció recordar un lugar similar, de otro tiempo, de otra vida. A unos metros de ella, un grupo de hombres y mujeres de traje se agrupaban alrededor de una mesa larga, cubierta de laptops, carpetas y tazas de café aún humeantes. Hablaban en inglés, a veces en alemán, y sus voces fluctuaban entre la tensión y el fastidio. Una mujer de cabello corto decía en voz alta que el intérprete ya debería haber llegado, que sin él no podrían presentar las cifras con precisión. Otro hombre, visiblemente alterado, respondía en alemán que su empresa no firmaría nada si no comprendía claramente las condiciones del acuerdo. Los murmullos se intensificaban y comenzaban a atraer miradas incómodas de otros huéspedes. Gertrudis los observaba con atención, sin acercarse, pero con los oídos alertas. Entendía cada palabra, cada tono, cada expresión frustrada. Reconocía la estructura del idioma,
los errores sutiles en las pronunciaciones, y sentía cómo dentro de ella despertaba algo que llevaba dormido muchos años. En el centro de la sala, de pie junto a una silla vacía, Esteban Gálvez presionaba los puños contra la mesa. Vestía un traje gris oscuro a medida, y su rostro, aunque aún joven, mostraba signos de agotamiento. Era un hombre acostumbrado al control, a las soluciones rápidas, al poder de la palabra bien dicha. Pero en ese momento, su mayor inversión estaba en riesgo, y la ausencia del intérprete amenazaba con derrumbar meses de preparación. Con un gesto violento, golpeó la superficie de la mesa con la palma abierta y dijo que necesitaba soluciones, no excusas, que no había viajado hasta allí para ver fracasar una negociación por culpa de un maldito retraso. Los presentes callaron, por un segundo, intentando no agravar su enojo, mientras uno de sus asistentes trataba de contactar al traductor por teléfono sin éxito. Gertrudis dio un paso hacia adelante, sin pensarlo. No era su intención intervenir, no había ido allí a entrometerse, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Tal vez fue la familiaridad de las palabras, tal vez fue la certeza de que aún tenía algo que ofrecer al mundo. Tal vez fue el dolor de sentirse invisible durante tanto tiempo y la súbita oportunidad de recuperar su voz. Se acercó con el carrito en silencio y al notar la mirada de un recepcionista, que ya se disponía a detenerla, levantó la mano con serenidad y dijo que disculparan su atrevimiento, pero que había un error en lo que se estaba diciendo. Los ojos de los empresarios se dirigieron hacia ella con incredulidad, y uno de ellos murmuró que quién era esa mujer. El recepcionista se adelantó rápidamente, murmurando que iba a sacarla, pero Esteban levantó la mano, deteniéndolo, sin apartar la vista de la anciana. Quiso saber qué había dicho ella exactamente. Gertrudis repitió con calma, esta vez en alemán, que las condiciones descritas en el documento tenían una traducción incorrecta, especialmente en lo relacionado con las cláusulas de exclusividad. El silencio se volvió denso, como una bruma invisible que cubría la sala. Uno de los empresarios alemanes preguntó en su idioma cómo era que ella sabía eso. Gertrudis respondió diciendo que había enseñado ese idioma por más de 30 años, que una vez trabajó para una embajada y que aunque su aspecto actual no lo reflejara, aún recordaba cada regla gramatical, cada expresión idiomática. Esteban frunció el ceño cruzando los brazos, como si intentara leer más allá de sus palabras. Finalmente, dijo que si ella creía poder ayudar, lo demostrara. Ella se acercó sin temor, tomó uno de los documentos sobre la mesa y comenzó a leer en voz alta. Con cada frase su tono se volvía más firme, corregía la sintaxis, explicaba matices culturales, daba ejemplos de cómo ciertas palabras podían malinterpretarse si no se usaban correctamente. Los alemanes intercambiaban miradas, primero escépticas, luego sorprendidas, y finalmente aprobatorias. Uno de ellos sonrió abiertamente y dijo que la anciana tenía razón, que él mismo no lo habría explicado mejor. Esteban se recostó en la silla lentamente, observando a Gertrudis como si la viera por primera vez. No era solo una mujer sin hogar, no era solo una presencia incómoda en el lobby de su hotel. Era una mente brillante, escondida tras ropas rotas y manos arrugadas. Gertrudis terminó de leer y devolvió el papel a su lugar. Dijo que eso era todo y que lamentaba la interrupción. Tomó su carrito con ambas manos y comenzó a alejarse, sin esperar agradecimientos, sin pedir nada a cambio. Esteban se levantó rápidamente y la llamó, preguntándole si necesitaba algo, si podía ofrecerle ayuda. Gertrudis se detuvo un segundo, giró la cabeza y respondió diciendo que no necesitaba nada más que un poco de respeto. Luego agregó que no estaba allí para conseguir favores, sino porque la lluvia la había empujado dentro. Su voz era firme, sin rencor, pero con una dignidad que hizo que incluso los más cínicos en la sala desviaran la mirada. Se marchó entre los murmullos de los presentes, empujando su carrito otra vez hacia el frío de la calle. Esteban no dijo nada más. Se quedó quieto, mirando hacia la puerta por donde ella había salido. Dentro de él, algo se había movido. No era solo admiración,
Era una sensación profunda, incómoda, como si hubiera presenciado algo que rompía la lógica del mundo que conocía. Un milagro discreto envuelto en harapos, y aunque no lo sabía aún, esa mujer acababa de sembrar una inquietud que no le permitiría dormir en paz hasta encontrarla de nuevo. La tensión en la sala era tan densa que podía sentirse suspendida en el aire como una neblina invisible. Los relojes seguían su curso indiferente, y cada segundo que pasaba sin solución hacía que los rostros alrededor de la mesa se tensaran aún más. Los empresarios hablaban en voz baja, mezclando inglés con frases cortantes en alemán. Sus ojos lanzaban miradas nerviosas al reloj de pared y a la silla vacía donde se suponía debería estar el intérprete que nunca llegó. En medio de ese caos silencioso, justo cuando uno de los asistentes comenzaba a sugerir cancelar el encuentro, una voz suave, grave y claramente entrenada emergió desde el fondo del lobby. «Entschuldigung, darf ich etwas sagen?» fue lo que se escuchó, como una cuerda afinada que vibró en medio del desorden. Todos se giraron casi al mismo tiempo, como si algo invisible los hubiera empujado a hacerlo. Sus ojos se posaron en la figura que había pronunciado esas palabras con un acento tan preciso que parecía arrancado de un aula universitaria alemana. Era una anciana, una mujer de cabello completamente blanco, enmarañado por la humedad, con una bufanda deshilachada alrededor del cuello y un abrigo visiblemente mojado y viejo. A su lado, un carrito de supermercado oxidado, cargado con bolsas de plástico, libros doblados y lo que parecía ser una manta rota. Su presencia no solo contrastaba con la elegancia del lugar, sino que parecía romper por completo la lógica de lo que allí ocurría. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto, incómodo, casi violento. Nadie sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento, obligado a contemplar lo inaceptable. Una mujer sin hogar interrumpiendo una reunión millonaria con la seguridad y el aplomo de una catedrática. Uno de los hombres sentados en la mesa, un joven ejecutivo de corbata ajustada y sonrisa arrogante, rompió el silencio con una risa seca y dijo que qué clase de broma era esa, que si ahora una mendiga iba a corregir contratos internacionales. Otros esbozaron sonrisas incómodas. Movieron la cabeza como si quisieran sacudirse la vergüenza ajena. Algunos simplemente esperaban que alguien del personal de seguridad interviniera. Pero Esteban Gálvez, que hasta ese momento no había apartado la mirada de los papeles frente a él, levantó los ojos lentamente y la miró. No con desprecio, no con burla, sino con una mezcla de sorpresa y algo que solo él sabía interpretar. Ella sostuvo su mirada con firmeza, sin agachar la cabeza. Había vivido suficientes humillaciones como para saber que la dignidad no se suplica, se mantiene. No dio explicaciones, no pidió permiso. Simplemente permaneció allí, esperando una respuesta. Esteban la observó por unos segundos que parecieron más largos de lo que eran y luego, con voz clara, dijo que tradujera, que quería escuchar lo que ella tenía para decir. Hubo un susurro generalizado en la sala. Algunos no podían creer lo que acababan de oír. Uno de los asistentes más cercanos a Esteban se inclinó hacia él y dijo en voz baja que eso no era prudente, que podría ser un escándalo. Pero Esteban levantó una mano en el aire, indicando que no necesitaba consejos. Él quería saber quién era esa mujer que hablaba alemán con tanta naturalidad, en medio del lujo, la arrogancia y el desprecio. Gertrudis dio un paso adelante. Dejó su carrito a un lado, como si por un momento no lo necesitara. Caminó lentamente hacia la mesa, sin miedo, como si cada paso fuera una declaración de que aún estaba viva, aún valía, aún tenía algo que ofrecer. Tomó uno de los documentos con manos que, aunque marcadas por la edad y el frío, sostenían el papel con una precisión absoluta. Comenzó a leer en voz alta, primero en alemán, luego en español, explicando con calma dónde estaban los errores de traducción, por qué ciertas palabras no reflejaban adecuadamente los términos legales del acuerdo y cómo ciertas expresiones podían ser malinterpretadas en el contexto cultural de los empresarios alemanes. Mientras hablaba, su voz se hacía más firme, más segura,
y el murmullo que antes llenaba la sala desapareció por completo. Todos escuchaban. Nadie se atrevía a interrumpir. Uno de los empresarios alemanes, un hombre de mediana edad con gafas redondas y mirada aguda, comenzó a asentir con la cabeza. Dijo en voz baja a su colega que la mujer tenía razón, que la cláusula 3 estaba mal redactada en su versión en alemán. Otro agregó que incluso el tono con el que ella explicaba las diferencias lingüísticas era más preciso que el del intérprete habitual. Esteban no decía nada, solo la miraba, fascinado, como si en esa mujer empapada y sin hogar estuviera viendo una escena que no terminaba de comprender. No era solo su dominio del idioma, era la manera en que se desenvolvía, como si estuviera frente a una clase, enseñando, como si todo su pasado hubiera regresado en ese momento para decirle al mundo que ella no había desaparecido, que seguía allí. Cuando Gertrudis terminó de explicar, bajó el papel con delicadeza y dijo que eso era todo, que si no la necesitaban más se retiraría. Su voz no tenía rencor ni súplica, solo una calma que contrastaba con el caos que la precedió. Esteban se levantó de su silla, caminó hacia ella y dijo que esperara, que quería saber quién era realmente. Ella lo miró y respondió diciendo que ya no importaba quién había sido, que lo único importante era que aún recordaba lo que sabía. Tomó su carrito de nuevo y comenzó a alejarse, dejando atrás una sala atónita, un millonario confundido y una semilla de duda plantada en todos los presentes, porque en ese instante lo que todos daban por hecho, que las personas en la calle no tenían nada que ofrecer, había sido completamente desmontado con solo unas cuantas palabras bien dichas, y para Esteban nada volvería a ser igual. La voz de Gertrudis llenó el salón con una serenidad que contrastaba radicalmente con el bullicio de minutos atrás. Sostenía los papeles entre sus manos como si fueran antiguos manuscritos, no con temor ni ansiedad, sino con la familiaridad de quien ha pasado años entre palabras importantes. A medida que leía, alternaba entre el alemán y el español con una naturalidad impecable. Su acento era puro, nativo casi, pero cargado de una calidez pedagógica que hacía que incluso los términos técnicos sonaran comprensibles y humanos. No solo traducía palabra por palabra, sino que detenía la lectura en puntos clave, explicaba matices, sugería correcciones que hacían más claro el texto y citaba refranes antiguos del idioma germano para ilustrar cómo ciertos términos podrían ser malinterpretados si no se comprendía el contexto cultural. Dijo, por ejemplo, que cuando una cláusula hablaba de exclusividad en mercados regionales, la traducción actual podía leerse como una limitación jurídica, cuando en realidad se trataba de una estrategia de colaboración. Explicó que en 1970 alemán la palabra Vertrauen tenía un peso simbólico mayor que el simple confianza, traducido literalmente, y que eso debía reflejarse en el espíritu del acuerdo. Su tono era pausado, firme y sobre todo didáctico, como si no estuviera allí para salvar una negociación millonaria, sino para asegurarse de que todos aprendieran algo valioso en el proceso. Los empresarios alemanes comenzaron a relajarse visiblemente. El hombre de gafas redondas, que hasta ese momento se mostraba impaciente, sonrió abiertamente y dijo en su idioma que hacía mucho tiempo no escuchaba una interpretación tan precisa. Su socio, un hombre mayor con bigote gris, asintió diciendo que esa mujer debía haber estudiado en una de las buenas universidades, porque no solo dominaba el idioma, sino que comprendía sus sutilezas, sus dobles significados, su alma. Incluso los ejecutivos locales, que minutos antes la habían mirado con desprecio, comenzaron a anotar lo que ella decía, como si de pronto se dieran cuenta de que estaban presenciando algo que no cabía en sus esquemas ni en sus prejuicios. Esteban, que observaba desde un costado con los brazos cruzados, mantenía una expresión de asombro que no podía ni quería disimular. Ya no era solo curiosidad lo que sentía. Había algo más profundo, una especie de sacudida interna, como si la presencia de esa mujer le revelara una dimensión del mundo que siempre había estado allí, pero que él, con toda su riqueza
y su lógica empresarial ya había ignorado. Cuando Gertrudis terminó su exposición, dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, como si no quisiera interrumpir el hilo de pensamiento de los presentes. Luego retrocedió un paso, con las manos cruzadas frente al cuerpo, esperando que le dijeran si había algo más que pudiera hacer. Uno de los abogados del equipo alemán se levantó, extendió la mano hacia ella y dijo en voz baja que estaba impresionado, que ojalá en todas sus reuniones internacionales encontrara alguien que hablara con tanta claridad y respeto. Ella respondió diciendo que el respeto no se traduce, se demuestra, y que las palabras correctas eran apenas una forma de abrir el corazón. Los presentes intercambiaron miradas y sonrisas. Los últimos detalles del contrato se discutieron con fluidez, sin las barreras de idioma que tanto temor les habían causado al comienzo. En menos de una hora, todos los puntos conflictivos habían sido aclarados y las firmas comenzaron a plasmarse en las hojas, una tras otra, como sellos de un acuerdo no solo legal, sino casi humano. Esteban se permitió un suspiro largo, de esos que uno no se da cuenta de cuánto necesitaba hasta que lo deja escapar. Se giró hacia donde había estado Gertrudis, pero ella ya no estaba allí. Miró a su alrededor, buscándola entre el personal del hotel, entre los asistentes que comenzaban a celebrar discretamente, pero no la vio. Caminó hacia la entrada, atravesando el lobby con pasos rápidos. Preguntó a un recepcionista si había visto salir a la mujer mayor que estuvo en la reunión. El joven lo miró confundido y dijo que no lo había notado. Esteban salió a la calle y allí, bajo una lluvia ligera que aún caía con persistencia, la vio a lo lejos. Su silueta se alejaba lentamente, empujando el carrito por la acera mojada, con la misma dignidad con la que había entrado. No corría, no buscaba refugio, simplemente caminaba como si supiera exactamente hacia dónde iba, como si el mundo que acababa de tocar no le perteneciera ni le interesara. Esteban quiso llamarla, pero algo lo detuvo. No sabía su nombre, no sabía quién era ni de dónde venía, y sin embargo sentía que acababa de encontrarse con alguien que marcaba un antes y un después en su vida. La lluvia mojaba su traje caro, pero él no se movía. Seguía allí parado, mirando cómo esa mujer desaparecía entre la multitud de la ciudad, invisible para todos, menos para él. En ese instante entendió que había estado ciego, que en su mundo de cifras, contratos y resultados había olvidado mirar a las personas, que el talento, la sabiduría y la grandeza no siempre venían envueltos en trajes caros ni en currículos brillantes. A veces venían empapados, con los pies descalzos y la voz temblorosa, pero con una fuerza que ninguna estructura podía contener. Volvió al hotel lentamente, sin hablar con nadie. Entró en la sala de reuniones mientras todos brindaban con copas de champaña y lo felicitaban por el éxito. Agradeció con una sonrisa ausente, estrechó algunas manos, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en esa mujer, en su historia, en la pregunta que no dejó de hacerse: ¿cómo había llegado ella hasta allí? ¿Qué caminos la habían llevado de una sala de clases a una acera mojada? Esa noche, mientras el hotel celebraba un contrato millonario, Esteban se encerró en su suite sin encender las luces. Miró por la ventana el reflejo de las farolas en el asfalto mojado y dijo en voz baja que debía encontrarla, que no podía dejar las cosas así, porque había algo en ella que el mundo no debía seguir ignorando, y porque, aunque no lo sabía aún, su vida estaba a punto de cambiar, para siempre. La ciudad dormía bajo un cielo pesado, cubierto de nubes que no terminaban de decidir si soltarían más lluvia o si guardarían el agua hasta el amanecer. En el penthouse del hotel más lujoso del centro, Esteban Gálvez caminaba descalzo sobre la alfombra gruesa y silenciosa de su habitación. No podía dormir. Había apagado las luces, desconectado su teléfono personal, dejado de lado la copa de vino que solía tomar antes de dormir para relajar la mente. Pero esa noche nada lo calmaba. Daba vueltas por la habitación como si buscara algo que no podía nombrar. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz. Esa voz grave, pausada, con un acento perfecto y una autoridad serena. Repetía mentalmente cada palabra que ella dijo,
cada corrección que hizo, cada frase alemana que salía de sus labios con la elegancia de quien no solo conoce el idioma, sino que lo respira. Esteban se preguntaba una y otra vez cómo era posible que esa mujer viviera en la calle, cómo era posible que el mundo entero la ignorara mientras ella cargaba dentro de sí una sabiduría que no se enseñaba en ninguna universidad. Se sentó en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas y las manos apretadas contra la frente. Murmuró en voz baja, como si necesitara escucharse a sí mismo para convencerse de que no estaba perdiendo la cabeza. Se preguntó quién era esa mujer, qué hacía en la calle, y sobre todo cuántas otras personas había ignorado durante años simplemente porque no encajaban en su mundo de lujo y eficiencia. El silencio de la noche lo abrazaba como una manta incómoda, y por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño. A las 3 de la madrugada, ya sin poder más con la inquietud, tomó su teléfono de trabajo y marcó a uno de sus asistentes, más cercanos sin importarle la hora. Cuando la voz somnolienta del joven respondió, Esteban no esperó explicaciones ni disculpas. Le dijo que necesitaba que encontraran a la mujer que había traducido el contrato esa tarde, que no era una solicitud común, que no era un capricho, que era importante. Su tono era seco, decidido, pero no agresivo. Había en su voz una urgencia que no se podía ocultar. El asistente preguntó si tenía algún nombre, alguna pista. Esteban respondió diciendo que no sabía su nombre, que solo sabía que hablaba alemán como una catedrática y que vivía en la calle, que cargaba un carrito con libros y que tenía el cabello blanco y los ojos llenos de historia. Añadió que era imprescindible encontrarla, que no aceptaría excusas, que hablaran con el personal del hotel, con los empleados de seguridad, con los vecinos de la zona si era necesario. El asistente, ya completamente despierto, asintió desde el otro lado del teléfono y prometió iniciar la búsqueda al amanecer. Después de cortar la llamada, Esteban se levantó de nuevo, fue hasta la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Miró hacia la ciudad dormida y pensó que era la primera vez que se sentía tan desconectado de todo lo que había construido. Siempre se había considerado un hombre práctico, enfocado en resultados, alguien que sabía leer personas, oportunidades, riesgos. Pero con ella había fallado en todo. No la vio venir, no la entendió a tiempo, no supo valorar lo que tenía frente a sus ojos hasta que fue demasiado tarde. Recordó su forma de mirar, directa pero sin desafío, firme pero sin arrogancia. Recordó cómo sostuvo su voz sin temblar, cómo corrigió términos legales sin consultar nada, cómo citó proverbios que ni siquiera él, que había trabajado con empresas alemanas durante años, conocía. Había algo profundamente humano en ella, algo que desarmaba cualquier defensa, cualquier escepticismo. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, desde dónde lo decía. Pasaron las horas sin que el sueño llegara. Al amanecer, Esteban se vistió sin ayuda, bajó al lobby del hotel y pidió un café negro sin azúcar. Mientras lo bebía, su asistente apareció con el rostro aún marcado por el cansancio. Le dijo que habían hecho algunas averiguaciones con los empleados, que la mayoría no recordaba a la mujer porque, para ser honestos, no solían prestar atención a las personas que parecían indigentes. Esteban no se sorprendió por esa respuesta. Sabía que la indiferencia era parte del sistema, del ritmo acelerado con el que todos vivían. Pero luego el asistente agregó algo que lo hizo levantar la mirada. Dijo que uno de los botones del hotel mencionó haberla visto otras veces, cerca del Parque del Río, que algunos niños del barrio la conocían y la llamaban la señora de los poemas. Esteban frunció el ceño y preguntó qué significaba eso. El joven explicó que, al parecer, ella solía leer libros en voz alta para los niños que pedían en los semáforos o que jugaban descalzos en las plazas, que no pedía dinero, que solo le gustaba leerles cuentos o recitar poemas. Algunos de los niños, incluso, trataban de repetir las palabras en alemán como si fuera un juego. Esteban guardó silencio por unos segundos, apoyó la taza de café sobre la mesa con suavidad y dijo que eso lo cambiaba todo. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de admiración, vergüenza
y algo más difícil de nombrar. ¿Cómo podía alguien que había perdido todo seguir regalando belleza al mundo sin pedir nada a cambio? ¿Cómo podía una mujer invisible para todos ser la luz de tantos niños? Dijo que necesitaba verla, que no iba a descansar hasta que pudiera mirarla a los ojos otra vez y decirle lo que no había dicho antes, que lo sentía, que la admiraba, que quería entender su historia, que quizás, si ella lo permitía, él también tenía algo que aprender, porque en ese momento lo supo con certeza. Todo lo que había construido con millones no valía nada comparado con lo que esa mujer entregaba con un libro viejo entre las manos. Y ese pensamiento no lo abandonaría nunca más. La mañana se abría, paso lentamente entre los edificios de concreto, iluminando con suavidad las plazas y avenidas que apenas comenzaban a despertar. En uno de esos espacios olvidados por la prisa y el lujo de la ciudad, una plaza modesta, con bancos de piedra desgastados y árboles viejos, ofrecía su sombra a quien supiera valorarla. Era temprano aún, pero ya se oían las risas suaves de un pequeño grupo de niños descalzos, con ropas gastadas pero miradas vivas, sentados en círculo sobre el suelo, atentos como si asistieran a una clase mágica. Frente a ellos, sentada en un banco con su carrito estacionado a un lado, estaba ella. Gertrudis sostenía un libro abierto, uno de los pocos que había logrado conservar sin que la lluvia lo destruyera, y leía con una entonación firme, pero dulce, en un alemán que sonaba como canción. Los niños no entendían cada palabra, pero seguían el ritmo de su voz, imitaban su tono, repetían algunas frases y luego reían con entusiasmo. No había mesas, ni pizarras, ni pupitres, pero aquel rincón se había transformado en un aula sin muros, un refugio de palabras donde lo importante no era entenderlo todo, sino sentir que algo bello estaba sucediendo. Cada tanto, algún transeúnte se detenía brevemente, observaba la escena y seguía su camino sin decir nada. Algunos la conocían de vista, sabían que esa mujer mayor con cabello blanco y ropa vieja era una presencia constante en esa plaza. No molestaba a nadie, no pedía dinero. A veces intercambiaba frases en varios idiomas por un pedazo de pan o una taza de café. A veces ofrecía leer un poema a cambio de que alguien escuchara, pero nunca suplicaba, nunca forzaba. Enseñaba con lo poco que tenía, como si no pudiera evitarlo, como si dar sentido a las palabras fuera su forma de seguir respirando. Uno de los niños, el más pequeño, se acercó con una empanada envuelta en papel grasoso. Le dijo que su mamá no tenía monedas, pero que le mandaba esto a cambio de que ella siguiera enseñando a su hijo. Gertrudis sonrió, partió la empanada en dos y le devolvió la mitad al niño diciendo que el conocimiento no se cobra, pero siempre se comparte. Luego siguió leyendo con una paz que se volvía contagiosa y los demás niños volvieron a acomodarse alrededor de ella, como si aquel momento fuera lo único que realmente importaba en el mundo. Desde la vereda opuesta, apoyado contra un árbol, Esteban Gálvez la observaba en silencio. Había llegado allí guiado por las pistas que su equipo había recolectado, pero jamás imaginó encontrar una escena así. Había visto muchas cosas en su vida: oficinas brillantes, salas de reuniones en ciudades importantes, acuerdos firmados en hoteles de lujo, pero nunca había presenciado algo tan profundamente humano como aquella mujer mayor, sentada entre niños descalzos, regalando palabras con la misma delicadeza con la que otros reparten pan. Sintió una punzada en el pecho, algo que iba más allá de la admiración. Era una mezcla de ternura, culpa y una necesidad urgente de hacer algo. Se acercó despacio, sin querer interrumpir, pero Gertrudis lo vio desde lejos y dejó el libro sobre su regazo. No parecía sorprendida de verlo, como si supiera que tarde o temprano ese encuentro iba a repetirse. Los niños se quedaron en silencio, observando al hombre bien vestido con cierta desconfianza, acostumbrados como estaban a que los adultos importantes no se detuvieran por ellos. Esteban dio un paso adelante y dijo que quería ayudarla. No fue una frase ensayada, no llevaba intención publicitaria, no había cálculo. Fue una declaración sincera, nacida del impacto de verla allí, tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan en su centro.
Ella lo miró con calma, con la misma dignidad con la que había abandonado la sala de reuniones días antes. Le respondió diciendo que no necesitaba caridad, que no buscaba compasión, que lo único que pedía era alguien que la escuchara de verdad, sin prisa, sin juicio, sin miedo. Esteban bajó la mirada por un instante y luego se sentó a su lado, en el mismo banco de piedra donde ella enseñaba. Dijo que esa era la razón por la que había ido a buscarla, que no había dormido desde aquel día, que se sentía diferente desde que la escuchó hablar. Añadió que quería entender su historia, saber quién era, cómo había llegado allí. Gertrudis no respondió de inmediato. Tomó el libro con ambas manos, lo cerró con cuidado y dijo que las historias no se cuentan a quien quiere salvarte, sino a quien se sienta contigo sin intentar cambiarte. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como una pausa necesaria, un espacio en el que dos mundos opuestos se miraban por primera vez sin máscaras. Los niños retomaron su juego, alejándose un poco, pero no del todo. Sabían que esa conversación era especial. Uno de ellos se acercó a Esteban y le preguntó si también quería aprender alemán. Esteban sonrió por primera vez esa mañana y dijo que sí, que nunca era tarde para aprender algo nuevo. Gertrudis lo miró de reojo y dijo que las palabras extranjeras eran fáciles, que lo difícil era aprender a escuchar con el alma. Esteban respondió que estaba dispuesto a intentarlo, que estaba cansado de oír sin entender. Ella asintió suavemente y dijo que en ese caso podían empezar cuando él quisiera, pero que no traería cuadernos ni libros nuevos, porque todo lo que necesitaban ya estaba allí. Una voz, unos oídos y un poco de voluntad. La luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles, y en ese rincón de la ciudad, entre un hombre poderoso y una mujer invisible, comenzó a nacer algo que ningún contrato hubiera podido firmar. Un puente, una conexión verdadera, el inicio de una historia que cambiaría la vida de ambos sin que ninguno de los dos pudiera prever hasta qué punto. Porque a veces, las transformaciones más profundas no comienzan con grandes gestos, sino con el acto humilde de sentarse junto a alguien y decir, simplemente, estoy aquí, cuéntame. Y eso, justo eso, fue lo que Esteban hizo. Esteban volvió a encontrarse con ella al día siguiente, a la misma hora y en la misma plaza, como si ya fuera parte de una rutina nueva que había decidido abrazar sin preguntar demasiado. Había pasado la noche anterior escribiendo ideas, trazando posibilidades, hablando con arquitectos, consultores, incluso con miembros del gobierno local que debían autorizar ciertos permisos. Su mente, que siempre había funcionado como una máquina enfocada en resultados, ahora trabajaba con un propósito distinto, uno que no cabía en hojas de cálculo ni en presentaciones corporativas. Había algo en Gertrudis que lo había transformado profundamente, algo que rompía las barreras de su lógica y tocaba una fibra que él creía olvidada. Al verla sentada de nuevo en su banco, rodeada de los mismos niños, con el mismo libro viejo entre las manos y esa serenidad que parecía resistir al mundo entero, se acercó con una bolsa de papel en la mano. Le ofreció comida caliente, preparada, especialmente por el chef de su hotel. Dijo que era solo una muestra de agradecimiento, que sabía que ella no pedía nada, pero que él necesitaba ofrecer algo. Ella lo miró con ternura, pero también con esa firmeza sutil que la caracterizaba. Le respondió diciendo que no tenía hambre, que había compartido una sopa con los niños esa mañana y que, aunque agradecía el gesto, prefería seguir sintiendo que su estómago estaba tan vacío como su bolsillo, pero no su dignidad. Esteban insistió entonces con algo más práctico. Le habló de un pequeño apartamento que podía poner a su nombre, de una renta que él cubriría sin condiciones, de un espacio cálido donde ella podría dormir sin temor a la lluvia o al frío. Gertrudis bajó la mirada unos segundos, como si necesitara pensar cuidadosamente cada palabra, y luego respondió diciendo que ya había tenido un techo antes, que lo perdió no por falta de recursos, sino por una traición, y que desde 1907 entonces había aprendido a no depender de nada que pudiera serle arrebatado. Agregó que vivir en la calle
no era un acto de valentía ni de resignación, sino de resistencia, una manera de no permitir que su espíritu fuera domesticado por las estructuras que la habían olvidado. Esteban, sorprendido por la claridad de sus palabras, preguntó entonces qué podía hacer por ella, si había algo, lo que fuera, que pudiera ofrecerle más allá de lo material. Gertrudis levantó la vista, lo miró directo a los ojos y le dijo que la única ayuda que aceptaría sería un oído atento y tiempo verdadero, que todo lo demás era pasajero. Fue entonces cuando Esteban cambió de enfoque, comprendiendo que no podía acercarse a ella desde la compasión ni desde el poder, sino desde la escucha. Dijo que si ella no necesitaba una casa, ni comida, ni dinero, tal vez necesitaba un espacio donde pudiera volver a ser quien realmente era. Le preguntó si alguna vez había pensado en enseñar de nuevo, en tener un aula, alumnos, un pizarrón. Le habló con entusiasmo creciente, como un niño que acaba de tener una idea brillante. Dijo que él podía construir un pequeño centro cultural gratuito, donde niños y ancianos pudieran aprender no solo idiomas, sino todo lo que ella quisiera compartir. Agregó que no sería un acto de caridad, sino una inversión en la dignidad, un lugar donde el conocimiento no tuviera precio y donde su voz pudiera volver a ser escuchada como lo merecía. Gertrudis lo observó sin decir nada por unos segundos eternos. Luego preguntó si realmente creía que algo así era posible en una ciudad que parecía tener prisa, solo por ignorar a los que nada tenían. Esteban respondió diciendo que sí, que ahora lo creía, porque ella le había enseñado que una sola voz puede transformar un salón entero, y que si eso era posible, entonces todo lo demás también lo era. Sacó de su portafolio unos planos, doblados aún en papel, con marcas de lápiz y algunas ideas trazadas a mano. Se los mostró con la emoción de quien entrega un sueño en construcción. Gertrudis los desplegó con cuidado, repasó las líneas con los dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por una mezcla de incredulidad y esperanza. En los planos había un aula grande con estanterías, un patio con bancos, una pequeña biblioteca, una cocina comunitaria, y al centro una placa que decía Centro Cultural Gertrudis Morgen. Ella tragó saliva y dijo que no merecía llevar su nombre, que había muchas otras personas que enseñaban con más constancia y menos reconocimiento. Esteban respondió diciendo que eso, precisamente, era lo que hacía que su nombre debiera estar allí, porque había enseñado sin que nadie se lo pidiera, había dado sin tener, y había transformado sin exigir nada a cambio. Hubo un largo silencio. El viento soplaba con suavidad entre los árboles, y los niños que seguían jugando cerca se habían ido acercando poco a poco, curiosos por lo que ocurría. Gertrudis los miró, luego miró a Esteban y finalmente alzó la vista al cielo como si buscara una señal. Cerró los planos lentamente, los devolvió a su portafolio y dijo que aceptaría solo con una condición, que le permitieran dar clases no solo a niños, sino también a viejos como ella, porque los mayores también tenían derecho a recordar que aún podían aprender, aún podían pertenecer. Esteban sonrió con una mezcla de alivio y admiración y dijo que sería exactamente como ella quisiera, que ese lugar no sería suyo, sino de todos los que necesitaran un refugio de palabras y escucha. Ella sonrió, una sonrisa lenta y sincera que iluminó sus facciones marcadas por el tiempo. Luego se levantó con esfuerzo, tomó su carrito y dijo que si iban a hacerlo, entonces debían empezar pronto, porque había muchos versos por enseñar, muchas frases que traducir y muchos corazones que aún no sabían lo que significaba escuchar. De verdad, Esteban la siguió sin prisa, sintiendo que por primera vez en su vida no era él quien lideraba un proyecto, sino que caminaba al lado de alguien que realmente sabía hacia dónde iba. Y en ese momento, sin anunciarlo, había nacido algo mucho más grande que un centro cultural. Había nacido una alianza silenciosa entre dos almas completamente distintas, unidas por la convicción de que el conocimiento compartido es el acto más puro de humanidad. En cuestión de semanas, donde antes había un terreno baldío lleno de escombros, hierbas secas y olvido, comenzó a alzarse algo distinto,
algo que no respondía al diseño tradicional de las grandes obras financiadas por empresarios exitosos, sino a la visión profundamente humana de una mujer que había pasado años en silencio, esperando no una segunda oportunidad, sino un lugar digno desde donde continuar lo que siempre supo hacer: enseñar. El Centro Cultural Gertrudis tomó forma con la velocidad de los sueños urgentes. Arquitectos, voluntarios, jóvenes becarios y hasta obreros de la misma comunidad se unieron al proyecto con una energía difícil de explicar. Había algo en el aire, una especie de propósito compartido que transformaba el cansancio en entusiasmo y las dudas en compromiso. Cuando finalmente se abrieron las puertas, sin ceremonia grandilocuente, sin cintas ni aplausos formales, el edificio modesto pero lleno de vida comenzó a llenarse de personas. No importaba la edad, el idioma o el pasado. Allí no se pedían currículums ni historial académico. Bastaba con presentarse con el corazón dispuesto. Gertrudis entró por primera vez al aula principal con pasos lentos pero seguros. Llevaba un vestido largo de tonos suaves, una bufanda tejida por una de las madres del barrio y un bastón de madera que alguien le había regalado con cariño. No lo usaba por debilidad, sino como una extensión de su historia, como si en cada golpe seco contra el suelo marcara el ritmo de una enseñanza que no dependía de pizarras digitales ni de proyectores, sino de la conexión profunda entre quien habla y quien escucha. Se sentó frente a un grupo de alumnos variado: niños con mochilas remendadas, adultos curiosos, abuelos con libretas nuevas, migrantes que aún no hablaban bien el español pero que acudían con la esperanza de entender. Algún día todos los idiomas del alma. Gertrudis no alzó la voz para imponerse. La alzó con amor, con claridad, con esa pasión que brota de quienes no enseñan por obligación ni por salario, sino porque cada palabra compartida es una forma de permanecer vivos. Dijo que ese espacio no era suyo, que el conocimiento no era propiedad de nadie, y que todos allí tenían algo que enseñar y algo que aprender. Luego comenzó la clase hablando en alemán, pero traduciendo cada frase con paciencia, con ejemplos de la vida cotidiana, con anécdotas de su infancia, con metáforas que hacían reír y pensar al mismo tiempo. Nadie bostezaba, nadie miraba el reloj. El aula se había convertido en un lugar sagrado donde el tiempo se medía en aprendizajes, no en minutos. Los días pasaron y el centro se convirtió en un punto de encuentro, en un refugio, en un faro. Los niños que antes pedían en los semáforos llegaban ahora con cuadernos y lápices donados. Las personas mayores que se creían inútiles redescubrían la alegría de escribir su nombre con letra firme. Algunos exalumnos de Gertrudis, que habían pasado años buscándola sin éxito, comenzaron a llegar poco a poco. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con traje arrugado y manos temblorosas, entró al aula una tarde y esperó a que terminara la clase para acercarse. Cuando ella lo vio, lo reconoció de inmediato, no por su aspecto, sino por la forma en que sostenía el cuaderno, por la manera en que la miraba con respeto. Dijo que había sido su alumno cuando tenía 15 años, que entonces no entendía por qué ella hablaba con tanta pasión de idiomas que él creía inútiles, pero que ahora, después de viajar por el mundo, después de caerse y levantarse, sabía que todo lo que había aprendido con ella le había servido más que cualquier carrera universitaria. Le tomó la mano y dijo que allí, en ese lugar sin lujos, había aprendido más que en toda su vida. Gertrudis lo escuchó con una sonrisa cálida, sin alardes, como si recibiera un regalo que no esperaba, pero que comprendía profundamente. Le dijo que el verdadero maestro nunca espera reconocimiento, que enseñar es como sembrar semillas al viento, sin saber dónde caerán, pero confiando en que alguna florecerá. El hombre la abrazó en silencio y se marchó con los ojos húmedos. Otros exalumnos comenzaron a escribirle cartas, a enviar mensajes de voz, a ofrecer talleres en el centro como forma de retribuir lo que alguna vez recibieron. Había nacido una comunidad viva, una red invisible de agradecimiento que tejía historia y futuro al mismo tiempo. Una tarde cualquiera, mientras Gertrudis dictaba una clase sobre etimología comparada, la puerta del aula se abrió y un hombre de traje oscuro entró con paso contenido.
Nadie prestó mucha atención al principio, pensando que era otro visitante, curioso, pero Gertrudis se detuvo en seco al verlo. Su bastón cayó al suelo y sus manos temblaron por primera vez desde que comenzó el proyecto. Lo miró fijamente, como quien observa un fantasma que creía enterrado para siempre. Él también se detuvo, incapaz de decir una palabra. Tenía el rostro envejecido, el pelo gris, los ojos apagados, pero era él, su hijo, aquel que le había prometido cuidar su legado y luego se lo arrebató todo con una firma falsa, con un acto de traición que aún dolía más que el frío de la calle. El silencio en el aula se volvió espeso. Los alumnos notaron el cambio de energía, pero nadie se atrevió a hablar. Gertrudis cerró el libro con manos temblorosas y dijo a los presentes que continuaran con el ejercicio, que necesitaba salir un momento. Ambos salieron al patio interior, bajo un árbol donde caían hojas secas. Él fue el primero en hablar. Dijo que no tenía derecho a estar allí, que sabía lo que había hecho, que había perdido todo, fortuna, familia, respeto, y que durante años la había buscado sin éxito. Que cuando oyó hablar del centro cultural y de una maestra que enseñaba sin pedir nada, supo que solo podía ser ella. Que no había venido a pedir perdón, porque sabía que eso no bastaba. Solo quería mirarla una vez más y decirle que lo sentía, con todo el peso de esa palabra. Gertrudis lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, lo miró con una mezcla de dolor y compasión. Le dijo que lo había amado con toda su alma, que había confiado en él más que en nadie, y que su traición la había destruido, pero que también la había obligado a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Agregó que no podía olvidar, pero que tampoco quería odiar, que el odio la haría prisionera de una historia que había decidido reescribir, y que si él realmente quería comenzar de nuevo, no debía pedir nada, solo sentarse en el aula, abrir un cuaderno y empezar a escuchar. Como todos los demás, él asintió con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en décadas la llamó madre. Gertrudis no respondió a esa palabra, solo le puso una mano en el hombro y dijo que las clases empezaban puntuales, que no aceptaban excusas ni llegadas tarde y que esperaba verlo allí al día siguiente, con el alma abierta y el corazón dispuesto. Luego recogió su bastón, volvió al aula y siguió enseñando como si nada hubiera pasado, aunque por dentro todo había cambiado. Porque esa tarde, la maestra no solo había renacido, también había comenzado a sanar. La mañana siguiente, amaneció más clara de lo habitual. Una brisa suave recorría el patio del Centro Cultural Gertrudis, mientras los primeros asistentes iban llegando con sus cuadernos, algunos aún con olor a nuevo, otros marcados por el tiempo, arrugados, con márgenes llenos de dibujos o anotaciones personales. El aula principal, bañada por la luz que entraba a través de los ventanales altos, parecía respirar con calma, como si se preparara para algo especial. Las sillas estaban alineadas, los pupitres limpios, y en el centro de la pizarra se leía una sola frase escrita por Gertrudis en letra firme. Aprender es elegir mirar con nuevos ojos. Ella llegó puntual, como siempre, vestida con su túnica sencilla, el cabello recogido en un moño que dejaba ver su cuello delgado, y con su bastón apoyado al costado del escritorio. Saludó a los presentes con una leve inclinación de cabeza, y mientras acomodaba sus materiales, sus ojos buscaron, sin apuro, pero con intención, a alguien en particular. No tardó mucho en encontrarlo. Allí estaba él, sentado en la primera fila, con el cuerpo ligeramente encorvado, como si aún no supiera cómo sostenerse frente a ella. Llevaba el mismo traje del día anterior, aunque ahora arrugado, como si hubiera pasado la noche despierto, pensando, tal vez dudando si tendría el valor de volver. Él la miró con ojos rojos, húmedos, cargados de una tristeza que no venía solo del arrepentimiento, sino de la conciencia plena de haber perdido algo sagrado. Cuando sus miradas se encontraron, se levantó sin que nadie se lo pidiera. Se puso de pie lentamente, respiró hondo y con voz quebrada, apenas audible pero cargada de verdad, dijo que le había fallado, que se había quedado sin nada, que su ambición lo había cegado,
que creyó que el dinero podía llenarlo todo y solo terminó vacío, que durante años buscó excusas para justificar su traición, pero que en el fondo sabía que no había justificación posible. Dijo que no buscaba perdón porque no lo merecía, pero que necesitaba decírselo, necesitaba que ella lo supiera. Gertrudis lo escuchó sin pestañear, sin mover una ceja, en un silencio profundo que no era de frialdad, sino de atención plena. Sus ojos no tenían rencor, no había en su rostro ni ira ni desprecio. Había dolor, sí, un dolor antiguo y sereno, pero también una compasión que solo quienes han sobrevivido al abandono, sin endurecer el corazón, pueden sentir. Ella no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia él, con el bastón marcando el ritmo sobre el suelo de madera. Cuando estuvo frente a su hijo, lo miró a los ojos durante un largo segundo, lo suficiente para que él bajara la mirada, incapaz de sostener aquella luz sin sentirse aún más pequeño. Entonces, con movimientos suaves, sacó de su bolso una hoja en blanco. Era una hoja común, sin adornos, sin líneas, sin marcas. La extendió hacia él y dijo que esa era su respuesta. Él la tomó con manos temblorosas, sin comprender del todo, y ella agregó con voz clara que ahora era su turno de aprender, que ella seguiría enseñando como siempre lo hizo, porque esa era su forma de seguir viva. Dijo que no necesitaba escucharlo decir lo arrepentido que estaba, que no esperaba palabras, sino actos, y que si realmente quería sanar algo, debía comenzar desde cero, como todos los que entraban por primera vez a ese aula. Él no dijo nada más. Apretó la hoja con fuerza contra su pecho, como si allí estuviera contenido todo el significado de ese reencuentro, y volvió a sentarse en la primera fila. El aula permaneció en silencio durante unos segundos más, como si todos entendieran que algo trascendental había ocurrido. Nadie aplaudió, nadie murmuró. Solo se oyó el sonido leve de las hojas al pasar de mano en mano, los cuadernos que se abrían, los lápices que comenzaban a escribir. Gertrudis volvió a su escritorio, apoyó el bastón con delicadeza y retomó la clase sin una sola palabra sobre lo que acababa de suceder. Como si no quisiera que el pasado interrumpiera el presente, como si supiera que las verdaderas transformaciones no necesitan discursos, solo presencia y tiempo. A lo largo de la mañana, ella enseñó con la misma pasión de siempre, pero quien la observaba con atención podía notar una luz distinta en sus ojos, una suavidad en sus gestos, una especie de alivio que se colaba en las pausas entre una explicación y otra. Él, su hijo, la escuchaba en silencio, sin atreverse aún a participar, pero con los ojos clavados en cada palabra, como si cada frase fuera un puente tendido hacia algo que no se atrevía a nombrar. Escribía con torpeza, como quien ha perdido la costumbre, pero con una concentración que delataba el deseo de comprender más allá de lo literal. De vez en cuando, alzaba la mirada y se encontraba con los ojos de su madre, que lo miraban sin juicio, solo con esa firmeza amorosa que siempre fue su manera de enseñar. El día transcurrió sin sobresaltos. Al final de la clase, cuando los alumnos comenzaron a marcharse, él permaneció sentado mirando la hoja en blanco que aún tenía entre las manos. Se acercó a ella mientras recogía sus libros y con voz baja, casi infantil, le preguntó qué debía hacer con esa hoja. Gertrudis le respondió diciendo que cada día, al llegar al aula, debía escribir en ella algo nuevo que hubiera aprendido, no sobre gramática ni vocabulario, sino sobre sí mismo, sobre su manera de ver a los demás, sobre lo que descubría cuando escuchaba sin hablar. Añadió que no quería leer esas hojas, que eran solo para él, pero que debía ser honesto, que no tenía sentido llenar una hoja de palabras si no salían del corazón. Él asintió, sin palabras, y se fue caminando despacio, como quien lleva un peso nuevo pero distinto, uno que por primera vez no aplasta sino que impulsa. Desde aquel día, cada mañana se sentaba en el mismo lugar. A veces hablaba, a veces solo escuchaba, a veces escribía una línea, otras llenaba la hoja completa. Gertrudis nunca preguntó qué ponía, pero sabía que algo en él había comenzado a transformarse. Y así,
En ese rincón sencillo del mundo, sin cámaras, sin testigos, sin redes sociales, un hombre que lo había perdido todo volvía a construirse desde el silencio, guiado por una mujer que nunca dejó de ser madre, aunque la vida le hubiera arrebatado todo lo demás. Porque hay dolores que no se borran, pero pueden convertirse en lecciones. Y hay hijos que se van, pero a veces, si tienen el valor de volver con humildad, aún encuentran a quien los recibe con un cuaderno y una hoja en blanco. Hoy el Centro Cultural Gertrudis vibra con una vida que ninguna arquitectura moderna podría contener. Una energía que no nace de las paredes, ni de las sillas, ni del techo recién pintado, sino de las personas que allí entran cada día con algo en el alma por descubrir, por sanar, por compartir. Desde muy temprano, la puerta principal se abre para recibir a quienes llegan con sus mochilas, sus libretas arrugadas, sus historias a cuestas, y en cada rincón se oye el murmullo de quienes han decidido que aún están a tiempo de aprender. Sin importar cuántos años han vivido, cuántas derrotas han enfrentado, cuántas veces el mundo los hizo sentir invisibles. Hay niños con ojos despiertos que repiten frases en alemán con acentos mezclados. Hay ancianos que copian lentamente palabras que creían haber olvidado. Hay madres jóvenes que escuchan con los bebés en brazos. Y también hay empresarios, hombres de traje que alguna vez pensaron que no necesitaban nada más, hasta que un día se sentaron allí, escucharon a Gertrudis hablar y comprendieron que hay idiomas que el dinero no enseña. Las clases se reparten entre cuentos, canciones, reflexiones, ejercicios de escritura y momentos de silencio, donde cada quien busca dentro de sí la respuesta que ningún diccionario ofrece. El centro se ha vuelto un espacio donde el conocimiento no se mide en títulos ni exámenes, sino en la capacidad de mirar al otro y decirle con honestidad que su historia importa. Gertrudis, siempre sentada en su silla junto a la ventana, con su bastón apoyado al lado y su cuaderno de apuntes en el regazo, dirige cada jornada con una calma que nunca impone, pero siempre ordena. No necesita levantar la voz para ser escuchada, porque cada palabra suya lleva una intención tan clara, tan profundamente humana, que el silencio se da solo. Cuando entra al aula, los más pequeños corren a abrazarla. Los mayores la saludan con respeto, y los nuevos, que no la conocen aún, tardan poco en comprender que están frente a alguien que vivió más de lo que se puede imaginar. Ella enseña sin guión, sin manuales, adaptando cada clase al ritmo del grupo, permitiendo que el aprendizaje fluya como una conversación entre iguales. A veces interrumpe un tema para contar una historia personal, como aquella vez en que perdió un poema en una tormenta y lo volvió a escribir de memoria bajo una farola. Otras veces deja que alguien del grupo tome la palabra y comparta algo que ha escrito, leído o sentido, y siempre, al final de cada sesión, repite la misma frase: aprender es recordar que todavía somos capaces de cambiar. En la entrada del bus centro, justo al lado de una pequeña placa que lleva su nombre, hay una frase escrita en letras grandes y firmes que se ha vuelto símbolo de todo lo que allí se vive. Dice que la calle me quitó todo, menos la voz. Nadie sabe exactamente cuándo la escribió, pero todos entienden su significado. Es una declaración de resistencia, una promesa de que incluso cuando el mundo te arranca todo lo que tienes, aún puedes sostenerte con lo que eres. Esa frase ha inspirado a jóvenes artistas a pintar murales, a músicos a componer canciones, a escritores a relatar historias reales que antes nadie se atrevía a contar. Y también ha motivado a políticos, periodistas, trabajadores sociales y maestros de otras regiones a visitar el centro, a sentarse en sus aulas y preguntar cómo se puede replicar un lugar así, donde el aprendizaje no está separado de la vida, donde la cultura es una herramienta de libertad y no un privilegio de unos pocos. Gertrudis nunca aceptó salario por lo que hace. Desde el primer día dejó claro que no quería dinero, que su único deseo era seguir enseñando mientras tuviera aliento. Cuando le ofrecieron una cuenta bancaria con un fondo fijo, ella dijo que ya había perdido demasiado confiando en números. Cuando quisieron pagarle con regalos, con ropa nueva, con viajes,
Ella agradeció con una sonrisa y pidió que, en cambio, donaran libros al centro o ayudaran a algún alumno a pagar sus materiales. Dijo que su paga era ver a alguien escribir su primer poema, pronunciar correctamente una palabra complicada, o levantarse a leer en voz alta sin miedo. Esa era su riqueza, su tesoro, lo que realmente había venido a recuperar después de tantos años de silencio. Porque aunque el mundo le había quitado casa, reputación, familia y estabilidad, nunca logró arrebatarle su vocación, su ternura, ni esa fe inquebrantable en el poder de la palabra para reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. En las paredes del aula hay dibujos hechos por niños, frases escritas por adultos mayores, fotos de días especiales donde los estudiantes comparten lo que han aprendido. También hay una foto de ella, no enmarcada, sino clavada con una chincheta humilde, donde se la ve sentada bajo la lluvia, con su carrito de libros al lado, justo antes de que todo cambiara. Esa imagen, lejos de ser un recuerdo triste, se ha vuelto un símbolo de esperanza. Todos los que pasan por allí la miran y entienden que no hay pasado tan duro que no pueda convertirse en semilla. Que incluso cuando uno ha sido echado de los lugares más elegantes por parecer no pertenecer, puede terminar construyendo el espacio más digno, el más necesario, el más amado. Y así, entre páginas dobladas, voces que se alzan con timidez y miradas que comienzan a creer en sí mismas, Gertrudis continúa su tarea como si el tiempo no le pesara, como si cada día fuera una nueva oportunidad de mostrar al mundo que enseñar no es un oficio, sino un acto de amor. Su hijo, sentado, siempre en la primera fila, sigue escribiendo en su hoja en blanco. Ha llenado ya muchas. Nunca ha dejado de asistir. Nunca ha vuelto a hablar de negocios, ni de dinero, ni de pasado. Solo pregunta, escucha y aprende, como ella se lo pidió. A veces, en los recreos, se queda en silencio mirándola mientras habla con los niños, y entonces se permite sonreír. No una sonrisa de triunfo, sino de gratitud. La voz final de esta historia no necesita ser alta para ser escuchada, porque hay verdades que resuenan por sí solas, que atraviesan la piel y se alojan en lo más profundo del corazón. Y esa voz nos dice que una mujer sin techo cambió el mundo de muchos, simplemente hablando su verdad. Porque el idioma del corazón no necesita traducción, solo necesita ser dicho con honestidad y ser escuchado con alma. Una mujer sin techo, una voz olvidada, una lección que tocó cientos de vidas. Hoy Gertrudis no solo enseña idiomas, enseña a vivir con dignidad. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿El reencuentro? ¿Con su hijo, su fuerza silenciosa, su manera de enseñar sin esperar nada? Quiero leerte en los comentarios, de verdad. Aquí en el canal hay muchas otras historias como esta, llenas de emoción, coraje y humanidad. Si esta te movió el corazón, sé que las demás también te van a acompañar. Gracias por estar aquí, por ser esa persona que escucha con el alma. Me alegra mucho tenerte. Te espero en el próximo video.